Bueno, continuando con las generalidades del examen físico, hoy vamos a ver lo que respecta a percusión y auscultación. Empecemos por percusión. Esto significa obtener datos a partir de golpes sobre el cuerpo del paciente con los dedos o manos que van a producir determinado sonido. La diferencia de estos sonidos depende de varias cosas. Va a depender del órgano examinado, de que el órgano sea macizo o con contenido aéreo, va a dar distinto sonoridad. También va a depender del grosor de la pared, no es lo mismo en un sujeto delgado que en un sujeto obeso. Y también va a depender de la intensidad del golpe que demos. Generalmente va a tener que ser más fuerte, más intenso el golpe cuando percutimos el tórax y más débil cuando percutimos el abdomen o el vaso o el área cardíaca. ¿Qué tipos de percusiones existen? Bien, hay una percusión directa que lo realizamos con uno o dos dedos semiflexionados perpendiculares a la pared. O sea, si está la pared, con dedos semiflexionados yo percuto, en este caso uso el índice y el medio, percuto sobre la pared en forma directa. Generalmente esta percusión se utiliza en la clavícula, en la columna y también la podemos utilizar en el esternón. En el resto generalmente usamos la percusión que se denomina indirecta con las dos manos. Va a haber un dedo que llamamos plexímetro, que es el que va a apoyarse sobre la pared. Podemos utilizar el tercer dedo, podemos utilizar el segundo para apoyar. Eso queda a comodidad. Yo normalmente utilizo el medio. Y un dedo percutor de la otra mano. Esto depende de que uno sea derecho o zurdo, va a ser, en el caso de la persona diestra que maneja mejor la derecha, va a ser el plexímetro, va a ser el que apoye el izquierdo, el dedo mío izquierdo, el segundo dedo, y el percutor va a ser el de la mano derecha. Si la persona es zurda, lo va a hacer al revés, como más se le facilite. Entonces, el dedo plexímetro, decíamos que es el segundo o el tercero, apoya sobre la pared de la zona a percutir y con el dedo segundo o medio de la otra mano vamos a percutir sin mover todo el brazo. Lo que se hace es un movimiento con la muñeca y se percute entre la articulación interfalángica distal. Normalmente hacemos 2 o 3 golpes sobre cada área y vamos cambiando. Entonces, dedo plexímetro y dedo percutor. Esto es bueno que uno lo pueda ir practicando. A ver si le pongo un poquito más así. Sobre la mesa. Entonces tengo el dedo plexímetro apoyado, yo utilizo el medio y el dedo percutor. Como ven, no hago esto de mover todo el brazo, sino la muñeca. Con el dedo percutor semiflexionado. Bien. ¿Qué tipo de sonidos vamos a encontrar? Bueno, tenemos 5 tipos. El primero es el sonoro, que es grave, intenso, y es el que se percute en el tórax, por delante, por debajo de las clavículas y por detrás en la zona infraescapular. Después tenemos el segundo, es un sonido mate, que es más agudo, de menor intensidad y breve, que se percute sobre órganos sólidos, por ejemplo en la región hepática. El tercero es el submate, que es un intermedio entre los dos anteriores y se percute más que nada
entre el quinto y sexto espacio intercostal derecho, donde termina la sonoridad del pulmón y va a empezar la matidez hepática. Ahí podemos encontrar un pequeño lugar de submatidez que es intermedia. Después tenemos, puede ser hipersonoro, este es más intenso, grave y bien sonoro, que se ve más que nada en los niños a nivel del tórax. Y quinto tenemos el timpanismo, que tiene mayor timbre y es por la presencia de aire. Esto se va a ver en el abdomen y si no en el tórax, en el espacio de Traube, por debajo del hemitórax izquierdo. Vamos a empezar entonces por la percusión del tórax. Para percutir el tórax, el paciente tiene que estar con el torso desnudo. Puede ser que el paciente, lo habitual es que esté sentado, se puede percutir de pie también. Y hay que hacer una percusión ordenada. Para esto, primero vamos a empezar por la cara posterior del tórax. Nosotros nos ubicamos por detrás del paciente que está sentado. Primero vamos a percutir los vértices y vamos a descender por la zona interescapular. Y así descendemos por toda la cara posterior hasta llegar a la base pulmonar. Lo habitual es que descendamos por 3 líneas, siguiendo la línea paravertebral, la media escapular, donde está la punta de la escápula, y por la axilar posterior. Todo esto nos va a dar sonoridad hasta la altura de la 10ª vértebra dorsal, donde ahí a partir de ahí va a ser mate. En este momento, si delimitamos bien esta zona mate, en la percusión podemos hacer que el paciente haga una inspiración profunda y que retenga el aire unos segundos. Esto va a hacer que descienda el diafragma y vamos a seguir percutiendo y vamos a ver que esa matidez descendió también. Eso se llama excursión de bases. La diferencia entre la percusión que hicimos con el paciente respirando normal y la percusión que hacemos con la inspiración profunda es la excursión de bases, y lo normal es que sea entre 3 y 6 centímetros esa diferencia entre las dos percusiones. Ya también en la región posterior podemos percutir la columna, que lo ideal es hacerla en forma directa, con los 2 dedos percutiendo, y va a ser sonora desde la 7ª cervical hasta la 11ª dorsal. Hay una sola patología que va a producir una columna mate, sobre todo en la región inferior, que es el derrame pleural, si no siempre va a estar sonora. Bien, pasamos a la percusión de los vértices. La proyección de estos vértices se denomina campos de Kroening, con K, Kroening. El médico también está por detrás. El plexímetro primero se apoya entre el trapecio y el cuello, viene en el interior, y vamos que va a ser mate, y vamos percutiendo hacia afuera y vamos a encontrar sonoridad. Luego delimitamos esa región que empieza la sonoridad y luego vamos desde el hombro hacia adentro percutiendo, también con una percusión indirecta con plexímetro y percutor, hasta encontrar otra vez la sensibilidad. Lo normal es que este campo de Kroening o los vértices sean de aproximadamente 4 centímetros. Ahí tiene que estar sonoro, salvo que haya patología. En tercer lugar, vamos a percutir la región anterior del tórax, que también puede ser con el paciente sentado o en este caso también puede ser acostado. Y vamos a empezar por la región infraclavicular derecha. El dedo plexímetro va a estar en el espacio intercostal, por debajo de la clavícula, y vamos descendiendo espacio intercostal por espacio intercostal mientras percutimos. Esta sonoridad va a estar hasta el 5º espacio intercostal. Después vamos a tener 2 centímetros de submatidez y por último a partir del 6º espacio vamos a encontrar la matidez del hígado. Luego vamos a hacer lo mismo con el hemitórax izquierdo, empezando por la región subclavicular de nuevo, percutiendo espacio intercostal por espacio intercostal.
va a ser sonoro hasta llegar al sexto espacio, donde va a aparecer timpanismo, que va a estar dado por lo que se denomina el espacio de Traube, que corresponde al estómago. Este timpanismo es por el aire de la cámara gástrica. Después vamos a percutir, en cuarto lugar, podemos percutir la clavícula y el esternón, que normalmente lo vamos a hacer también en forma directa con los dos dedos de nuestra mano diestra. El tercio medio de la clavícula es sonora, los dos tercios externos van a ser mate, el tercio medio sonoro, que corresponde al vértice pulmonar. En cuanto al esternón, en general la mitad superior es sonoro y la mitad inferior es mate, ya que ahí se encontraría el corazón como una víscera sólida y nos va a dar matidez. Y quinto, por último, vamos a percutir la región lateral derecha e izquierda del emistora. En ese caso, hacemos, con el paciente sentado, hacemos que eleve su brazo y vamos a percutir toda la línea, desde la axila, toda la línea media axilar hacia abajo, del lado derecho hasta que encontremos la matidez hepática en el sexto espacio, y del lado izquierdo hasta que encontremos el espacio de Traube. Bien. Hasta acá vimos lo que es la percusión del tórax. Vamos a pasar a la percusión del abdomen. Normalmente primero hacemos una percusión suave, general. Esta percusión va a ser mucho más suavecita que el golpe, la intensidad que demos con el dedo percutor. Normalmente vamos a escuchar timpanismo, que va a estar dado por el contenido de aire que hay a nivel intestinal. Siempre que encontremos matidez en el abdomen va a ser de alguna forma patológica. Algo patológico va a haber, porque debería ser todo timpánico. También podemos seguir un orden para no obviar ninguna región, siguiendo las 9 regiones del abdomen en la forma que uno mejor le parezca, pero no obviarla. Y lo vamos a percutir, como ya les decía, en forma suave. Si el paciente tiene dolor, tal vez esa región con dolor va a ser la última que percutamos. Así como en la palpación lo dejábamos para lo último. A veces también podemos percutir el abdomen en cierta patología en decúbito lateral, por ejemplo, cuando hay líquido en la cavidad peritoneal, lo que se denomina ascitis. Este líquido es móvil, entonces va a dar matidez este líquido, y si nosotros ponemos al paciente, percutimos la matidez cuando lo tenemos en decúbito dorsal, si lo ponemos en decúbito lateral, esa matidez va a cambiar porque el líquido se va a mover. A veces se puede percutir, lo que no es fácil, con el paciente con una especie de plegaria maometana o en 4 patas, donde si hay una mínima cantidad de líquido, ese líquido va a ir a la región umbilical, y nosotros desde abajo podemos percutir la matidez que produce el líquido en esa zona. Bien, lo otro que vamos a percutir que nos interesa del abdomen es el hígado. Ya vimos que era la percusión del tórax como la hacíamos del lado derecho, y vamos a encontrar la submatidez en el quinto espacio y la matidez en el sexto espacio. Y el borde inferior del hígado puede ser por percusión, subiendo desde la fosa ilíaca derecha, percutiendo hacia arriba hasta encontrar la matidez, o a veces lo podemos hacer por palpación del borde hepático. Normalmente la matidez hepática es de 9 a 11 centímetros de altura. Lo otro que podemos percutir es el vaso. Lo ponemos al paciente en decúbito lateral derecho. Acuérdense que el vaso está del lado izquierdo. Y percutimos de la línea axilar anterior, desde la axila hacia abajo, con una percusión muy suave, y vamos a encontrar una matidez en el espacio intercostal izquierdo entre el 9º y 1/10 a nivel de la línea medio axilar. Normalmente la matidez del vaso es
de 2 centímetros, es muy chiquita, por eso hay que percutir muy suave, porque si percutimos fuerte nos da la sonoridad del pulmón. Y por último, dentro de las percusiones tenemos la percusión renal, que se denomina puño percusión. También es una percusión directa con el puño cerrado y vamos a golpear en la fosa lumbar de ambos lados con el borde cubital de la mano, de arriba hacia abajo. Normalmente no debería producir dolor. Cuando se produce un dolor muy agudo, estamos ante la presencia de una patología renal y decimos que tiene puño percusión positiva. Bien, cambiando ahora al otro punto que vamos a ver, a la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Es escuchar los sonidos que provienen del interior del cuerpo. Estos sonidos los podemos escuchar de 3 formas. A distancia, no es habitual, pero puede suceder, por ejemplo, en un paciente asmático que tiene sibilancias, ese chillido que sale de las vías respiratorias, se puede llegar a escuchar sentado al lado del paciente. La inmediata, que es apoyando el oído directamente sobre el paciente. Esto se practicaba más antiguamente con una toalla higiénica apoyando al paciente y uno apoyaba el oído. Y si no, la mediata, que es la más utilizada, que es apoyando un estetoscopio. Este estetoscopio consta de varias partes. Uno es el cabezal, que tiene 2 partes que se puede girar. Una es la membrana y la otra es la campana. Con la membrana vamos a escuchar los sonidos más agudos, en tanto que con la campana vamos a escuchar los más graves. Cuando usamos la campana para escuchar ruidos graves, hay que acordarse que no hay que presionarla mucho, porque al presionarla mucho, con la piel termina siendo un efecto de la membrana y vamos a escuchar los ruidos agudos. Entonces la campana apenas hay que apoyarla para escuchar ruidos graves. Después del cabezal vienen los conductos del estetoscopio y por último las que se denominan olivas, que van dentro del conducto auditivo, donde deben ser cómodas, suaves, para que no tengamos ninguna dificultad en escuchar. ¿Qué podemos auscultar en un paciente? Vamos a empezar por la parte respiratoria. Normalmente vamos a escuchar 3 tipos de sonido: el soplo laringotraqueal, el murmullo vesicular y el bronco vesicular. El soplo laringotraqueal es el que escuchamos en la parte anterior sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido soplante, intenso. Se escucha tanto en inspiración como en expiración, pero más en expiración, sobre todo. Después tenemos el murmullo vesicular, que corresponde al parénquima pulmonar. Es más suave, es inspiratorio sobre todo, y se debe a la distensión de los alvéolos en la inspiración. Se escucha un poco así, como si uno se frotara los pelos con los dedos. Tiene un sonidito de crepitación, de murmullo. Y tenemos el bronco vesicular, el tercero, que es la suma de los anteriores, que es donde se superpone el soplo laringotraqueal, que vimos al principio, y el murmullo vesicular. En inspiración es más suave porque predomina el murmullo vesicular, y en expiración es más soplante, más intenso, que predomina lo que es el soplo laringotraqueal. Bien. Con respecto a después vamos a ver en cada patología que hay sonidos patológicos. Esto estamos hablando de lo normal. Segundo, tenemos lo que podemos ocultar desde el punto de vista cardiovascular, y vamos a ocultar los ruidos cardíacos, sobre todo en todo el precordio. Pero hay lugares que llamamos focos de auscultación, donde predomina, vamos a ocultar mejor algunos de las válvulas. Así tenemos el foco mitral, que va a estar en el 5º espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. El foco tricuspidio, que está a la altura del apéndice sifoides. El foco aórtico,
que está en el segundo espacio derecho paraesternal, sobre el borde esternal. El foco órtico accesorio que está en el tercer espacio intercostal, pero izquierdo paraesternal, pegado al esternón. Y por último el foco pulmonar que va a estar en el segundo espacio intercostal izquierdo, también en el borde external. Así tenemos los 5 focos de auscultación. Entonces vamos a escuchar los ruidos cardíacos y entre esos los silencios. Vamos a tener el primer ruido que va a estar dado por el cierre de la mitral y tricuspidia, un silencio más pequeño que corresponde a la sístole, el segundo ruido que es por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, seguido de un silencio más prolongado que la diástole, hasta que aparece nuevamente el primer ruido. Lo normal entonces es escuchar el primer ruido, la sístole, que la vamos a dividir en 3, protosístole, mesosístole y telesístole. Ese silencio, el pequeño silencio, lo dividimos en 3 para después poder ver si hay presencia de algún soplo, algo, en qué posición está ubicado. Y después tenemos el segundo ruido y la diástole, que también la vamos a dividir en protodiástole, mesodiástole y telediástole, al igual que en la sístole. Cuando auscultamos algo patológico, podemos decir que es protosistólico, meso, tele, depende de la ubicación, lo mismo que en la diástole, pero cuando abarca todo el silencio lo denominamos holo, holo sistólico o holo diastólico con H. Otros sitios donde podemos auscultar algo relacionado con lo cardiovascular es a nivel de las carótidas de ambos lados. En el abdomen podemos escuchar la aorta, en las femorales, sobre todo a nivel de las más ilíacas y femorales, y en las arterias renales. Las renales las podemos ocultar por delante en el abdomen y también la podemos ocultar en la fosa renal. Esto lo que nos puede dar es que sea por una arteria tortuosa, que a veces es un defecto anatómico, no tiene importancia, pero produce un soplo sistólico, o si no, cuando es patológico puede ser porque esté dilatada la arteria por algún motivo, o que esté estenosada, que hace una obstrucción arterial y provoca también un soplo. En otro lado donde podemos escuchar un soplo sistólico a veces es en la tiroides, en el hipertiroidismo, donde la glándula está muy vascularizada y podemos llegar a ocultar un soplo sistólico. No es común, pero puede pasar. Tercero y por último podemos auscultar el abdomen. Ahí vamos a escuchar la actividad peristáltica con diversos ruidos que llamamos gorgoteos y burbujeos, que va a estar dado por la interfase gas y líquido que se produce en el intestino. Estos ruidos hidroaéreos pueden ser normales o pueden estar aumentados, como en casos de donde hay aumento del peristaltismo, como en una gastroenteritis, o pueden estar disminuidos o incluso abolidos cuando hay una parálisis intestinal, por ejemplo, en una peritonitis. Bien, hasta aquí entonces vimos hoy lo que es la percusión en general y la auscultación. Después, cuando veamos órgano por órgano, vamos a retomar el tema con más detalle y ver también no solo lo normal, sino lo patológico. Bueno, hasta luego.